Cuenta regresiva para las elecciones legislativas y los candidatos al Senado de la República pasan por sala de redacción. Hoy con Lina María Garrido, candidata al Senado por el partido Cambio Radical. Luis de la Hoz, candidato al Senado por la coalición Fuerza Ciudadana. Luis Carlos Leal, candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario. Y Lucho Garzón, candidato al Senado por el Partido Verde. Aquí comienza Sala de Redacción. Sala de Redacción. A los cuatro, muchas gracias por estar acá. Este es un espacio para fortalecer la democracia y para que nuestros televidentes y nuestra audiencia los conozcan. Indudablemente tenemos que empezar este programa hablando del caso estremecedor que conocimos esta semana de Kevin, un niño de 7 años que murió a la espera de un medicamento. Representante Lina y candidata al Senado, ¿cuál es su lectura de los hechos y cómo es que hoy estamos perdiendo una vida por falta de medicamentos? Es absurdo, doloroso, cruel, que este gobierno que dijo que iba a fortalecer la salud y que pretendió casi que imponer una reforma en el Congreso de la República, colocando las EPS en un cuidados intensivos dicho y confesado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, Kevin sea otra de las miles de víctimas. Llevamos más de 2 años con más de 2.400 niños muertos por enfermedades huérfanas, sin acceso a medicamentos. Esta mamá suplicó durante 2 meses que le dieran su medicamento y resulta indignante no solo que haya perdido su vida, sino que anoche el presidente y el ministro Jaramillo ya casi que culpado a su mamá porque no sabe cuidar a un niño con hemofilia y que gracias y que por un accidente de bicicleta esa sea la razón de su muerte. Realmente este país está indignado con esas declaraciones, indignado con saber que hay una familia que ha perdido a su chiquito y hay un niño de 7 años que hoy ha muerto porque el Estado no le garantizó su acceso a medicamentos. Eso que está pasando en ese momento es la radiografía perfecta de lo que ha sido el resultado de este gobierno en materia de salud. Lucho, la representante se refiere a unas declaraciones del presidente, pero también del ministro de Salud que muchas personas han calificado como indolentes, como echando una culpa a la mamá, lavándose también las manos en materia de responsabilidad. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Solidaridad con la mamá de Kevin, solidaridad con su familia, lamentable suceso, desagradable y desafortunadas declaraciones, pero voy a señalar esto. Afortunadamente aquí está una persona como Luis Carlos Leal y yo también tengo estas discusiones. Es que el tema hoy es que la salud pasa por un momento donde todo el mundo echa la culpa. Uno ve que en un escenario donde tú estabas, Luis Carlos, Gustavo Petro dice que la culpa es de la señora que era Laura, la secretaria, Laura Sarabia. Después le echan la culpa a las EPS, la EPS echan la culpa por captación, las IPS dicen lo mismo. O sea, eso es una vieja canción, usted es muy joven, de Celia Cruz, que decía, Bernabé le pegó a Muchilanga, pero no hay resultados. Yo pido una emergencia económica ya para el tema de la salud. Esa sí que se justifica. Estoy diciendo que no justifica la de Montería, la de Córdoba, pero esta se justifica, Luis Carlos, porque la situación es de miedo, ya no hay credibilidad, ya no hay confianza. Sobre todo, el gran drama es que hay una incertidumbre terrible. Luis Carlos, ¿una declaración de emergencia necesita la salud en este momento en nuestro país? Creo que hace mucho tiempo la salud está en emergencia y está en crisis, no es algo nuevo. Lamentablemente las noticias que vemos, lamentables y tristes de las vidas que nos cuesta el sistema de salud, son noticias de toda la vida, desde que está la Ley 100, desde que los intermediarios de la salud se han dedicado a robar, a saquear la salud de nuestro país y a dejar víctimas en la mitad. No nos podemos olvidar que somos el país de Saludcop, Medimás, Café Salud, Cruz Blanca, que somos el país que se inventó el cartel del VIH, de la hemofilia, y que somos un país que a mí me tocó darme cuenta de primera mano cuando llegué a la Superintendencia Nacional de Salud, que lamentablemente durante años no montó el Estado que tenía que tener para poder vigilar los recursos como debía hacerlo. Lamentablemente el Estado ha sido negligente y lamentablemente también las soluciones que se han propuesto hoy para transformar el modelo de salud, porque lo que el modelo necesita hoy es una transformación de raíz, no más pañitos de agua tibia. Llevamos 3 leyes de punto final. 3 veces en la historia de la Ley 100 de nuestro país que el país, después de haber pagado la salud por anticipado a unas empresas que manejan la salud a dedo,
vuelve y les paga las deudas y no pasa absolutamente nada. Las deudas nunca caen a cero. Luego intentar hoy volver a pagarle las deudas es algo que es necesario lamentablemente porque así como ha manejado el sistema de salud, como ha servido el sistema de salud, ha quebrado a muchas empresas y ha dejado sin salud, sin vida y sin dignidad a las personas. Cuando nosotros estuvimos en la superintendencia nos dimos cuenta que hasta nos tocó meternos a las farmacias y lamentablemente, aunque los giros llegaban, aunque los recursos llegaban, tenían los medicamentos ahí, escondidos, no los entregaban. Luis Carlos, usted habla de soluciones y precisamente este gobierno prometió un cambio. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos que hace 4 años votaron por este proyecto político que 4 años después no se logró y que seguimos registrando estos casos como el de Kevin? El gobierno nacional no tiene otra opción, como todos los funcionarios públicos, de cumplir lo que dice la ley. La ley 100 es muy clara y muy específica en cómo se manejan los recursos de la salud. Y ahí es donde el planteamiento del gobierno nacional ha sido a tratar de problema de raíz y no a pañitos de agua tibia. Entonces, si no modificamos la ley 100, que eso no es responsabilidad o no es decisión del gobierno propio, necesita un Congreso de la República responsable, que al menos se siente y del debate, que no haga lo que pasó lamentable y tristemente en la Comisión Séptima del Senado, que archivaron por archivar y que no tuvieron la capacidad argumentativa para punto a punto definir cuál iba a ser el destino de la salud de nuestro país. Hoy el gobierno nacional tiene la obligación de seguir cumpliendo la ley 100, porque no hemos pasado de ahí. A pesar de múltiples intentos de modificar lo que se tenía que modificar de raíz, hoy hacemos lo mismo. Hacemos vaca entre todas y todos los colombianos para pagar la salud, pero siguen siendo unos intermediarios quienes definen a dedo qué pasa, negando el servicio, negando el derecho, negando los recursos, destinando recursos como lo denunciamos nosotros mismos ante la Fiscalía General de la Nación, porque fue uno de los hallazgos en varias EPS de nuestro país, donde una persona se sentaba y con un bolígrafo decía a este le pagan, a este no le pagan, a este otro no, y aún con el descaro de decir porque lo dice y la Fiscalía lo sabe. Esa persona que hacía ese direccionamiento de recursos decía, y revisen rápido los anticipos porque tenemos a la superintendencia aquí respirándonos, porque por primera vez la superintendencia empezó a verificar qué era lo que estaba pasando. Y ante eso les dio miedo que efectivamente verificáramos e hiciéramos el trabajo que el Estado tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Luis, su compañero dice, y recuerda lo que pasó en el Congreso, ¿no?, con esa reforma a la salud. ¿Qué podemos esperar del Senado, de los nuevos congresistas que lleguen en materia de salud y sobre todo ese impasse y esas dificultades que tuvo este gobierno para tramitar esas reformas? Bueno, primero que todo, hasta que los congresistas que son socios de esas EPS le quiten la mano a la salud de los colombianos, no podemos esperar nada. Tenemos que ser claros. Aquí podemos idear, diseñar, rediseñar todo el sistema, pero si no vigilamos los recursos, si la plata se pierde y no llega a donde debe llegar, vamos a tener cada 4 años el mismo problema, cada 8 años el mismo problema y vamos a estar aquí en una entrevista en 12 años y la salud no va a funcionar. Si no se respetan los recursos, si se le deja de meter la mano a los recursos de la salud, si no son socios los mismos congresistas que son dueños de las EPS, esto no va a funcionar. No funciona porque lamentablemente la plata se la roban. Es la posición y es lo que hay que ir a decir al Congreso. Si siguen con la corrupción, la salud no va a funcionar. Representante, usted estuvo en este periodo legislativo en el que no pasó esa reforma a la salud. ¿Fue así que, como dice Luis Carlos Leal, que no quisieron y que rechazaron eso de tajo? Querían pasar, como todas las reformas de este gobierno, a la maldita sea. No les importó que la modificación de la ley fuera de forma estatutaria y la quisieron pasar como ley ordinaria desde la Comisión Séptima y no desde la Comisión Primera. Nosotros interpusimos todas las quejas para que se respetara primero el debido trámite legislativo, pero realmente todas las denuncias que se han dado ha dado cuenta de que lo que estamos viendo hoy simplemente es el resultado de lo que anticipó Gustavo Petro con el chu, luego con la señorita Carolina Corcho, que ahora pretende ser senadora de la República y dijo que iba a generar una crisis explícita, y luego Jaramillo diciendo que va a llevar a las EPS a cuidados intensivos. Pero nunca les importó lamentar las muertes de todos estos pacientes, gente que se está muriendo en las sillas, en las filas de un hospital. Mire, si se robaron la plata, yo quiero ver el primero que esté preso. Si su merced hizo también el trabajo, ¿dónde están los que están presos y pagando por haberse robado los recursos sagrados de la salud? Este gobierno lo que tenía que hacer era garantizarle que ningún paciente, con todas las EPS que tiene intervenida este gobierno, le faltara un medicamento y un tratamiento para no perder su vida, y eso es lo que no ha hecho. De 84.000 tutelas que tenían en el 2022, hoy van 234.000. No les importa, han sido indolentes, crueles. A mí no me interesa, sino que el gobierno cumpla.
La Corte Constitucional, ¿cuántas veces no ha exhortado al presidente que se modifique, que se le pague lo que corresponde de acuerdo a lo que dice? ¿Y qué ha pasado? Nada. Le han hecho conejo a todas las exhortaciones de la Corte Constitucional. Entonces aquí no vengan a decir que cumplen la ley, que cumplen los mandatos, si definitivamente no les ha importado. Lo que menos les importa es la vida. Hay que hacer unas reformas, claro, hay que hacer unas modificaciones, pero lo más simple, que los directores de los hospitales y de las ESES no fueran politizados. ¿Eso cambió en la reforma? No cambió. Y el ministro Jaramillo, ¿qué dijo? Dijo, con tal que pase, pues vamos a darle gusto a los congresistas. Vengan, ¿les importa la salud de los colombianos? Absolutamente no. Y todo lo que podamos debatir aquí solamente quedó a lo que dijeron anoche. La responsabilidad de todo el mundo, menos de quienes tiene intervenida hoy la EPS, que es el gobierno nacional. Luis Carlos, ¿usted quiere responder a eso? Sí, quiero responder una cosa, vuelvo e insisto. El gobierno no tiene otra opción que cumplir la ley. Efectivamente, el Congreso tenía la responsabilidad y también tiene la obligación. La Corte Constitucional en el año 2008, mediante la sentencia 760, que obliga o que da la orden pues, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que avancen y vuelvan la salud un derecho, esa orden primordial es la que lamentablemente no se ha cumplido. Han pasado muchos años y lamentablemente muchos congresos que han dado la espalda a esa orden que debía proteger la salud de las y los colombianos desde el año 2008. Desde el año 2008. La ley estatutaria llegó en el año 2015, 7 años después. Y hoy llevamos 11 años desde la ley estatutaria y no se ha sacado la ley ordinaria para reglamentar esta situación. Efectivamente, yo sí creo que hay una responsabilidad conjunta, porque lamentablemente el gobierno no ha sabido explicar de qué se trata la reforma a la salud y se han dejado llevar por distintos discursos mal informadores y discursos vanos frente a lo que realmente es la ley que impiden un debate serio. Hoy es imposible que el gobierno diga para dónde va la plata, o a quién le paga o cómo le paga. Eso es física, humana y legalmente posible. Por más intervenida que esté una entidad, es ilegal, es prevaricar si una orden se da por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a alguna de las o los interventores. Esa es la ley que tenemos en nuestro país, esas son las órdenes que están dictadas y lo que se ha cumplido. Ahora, también creo que hay que ser, digamos, muy responsables en lo que acaba de decir también la representante, ya lo supo de primera mano. El gobierno presentó un proyecto de ley donde efectivamente por meritocracia se nombraban los gerentes de los hospitales. Fue el mismo Congreso el que quitó ese artículo. No fue el gobierno nacional que haya presentado un artículo sin ello, fue el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, el que quitó y eliminó ese artículo. Y hasta que no cambiemos de raíz la forma como se destinan los recursos, pues evidentemente no va a cambiar nada. Y una última cosa, sí hicimos bien el trabajo, pero es que la superintendencia no lleva preso a nadie. La superintendencia pone las denuncias. Nosotros denunciamos que la nueva EPS tenía escondido 5.5 billones de pesos y que probablemente estaban desviando recursos. 2 años después, hace 2 semanas, la Fiscalía le imputa cargos por fin a la Junta Directiva que tenía la nueva EPS antes de 2023. Las otras denuncias también las pusimos, están en manos de la Fiscalía. Todas las pruebas se han entregado porque esa es nuestra función y nuestra responsabilidad. Y claro, yo me uno a su llamado, representante, porque es cierto, necesitamos justicia en salud, necesitamos responsables en salud, porque es imperdonable lo que le ha pasado a nuestro país por años y por años y por años con el saqueo de los recursos. Necesitamos responsables, pero también necesitamos soluciones, Lucho, y la gente escucha ley 100, trámites, comisiones. Al final lo que necesita la gente es que le den sus medicamentos, es que le autoricen sus citas, es que no le toque hacer unas filas interminables. ¿Cuál es la reforma que se necesita y que se puede promover desde el legislativo? Lo que queremos evitar es precisamente que tú planteaste al comienzo, Kevin. Desapareció Kevin por la pelea, porque estamos poca autocrítica, Luis Carlos, del gobierno. Pues es que es el propio Gustavo Petro que dice que los interventores jugaron sucio, que tumbaron. Entonces uno dice, bueno, pero si está echándole la culpa a los que van a mejorar el sistema, ¿qué pasó ahí? 2, me parece que uno puede estar echándole la culpa al pasado. Claro que sí hubo un preso, símbolo, palacino, ¿no? El de Salucop, supuestamente, porque ahora toca hablar presuntamente, para no terminar uno. Pero yo hablo lo siguiente. Yo sí creo que atención primaria en salud es fundamental. Y hay una voluntad y ahí hay un acuerdo todo el mundo que hay que trabajar. Ese negocio era antes de las EPS, que no lo hacían para que no saliera costoso. Lo empezamos, yo empecé Salud a su Hogar y después fueron ustedes y después el país ha sido, esa atención primaria ha sido ya una coincidencia. 2, ¿quién paga? ¿Quién es la caja? Yo comparto que el Estado es el que tiene que manejar eso. Eso no lo puede manejar el sector privado. Pero en mi opinión, no con la ADRES. Porque la ADRES es un fortín, un botín. Imagine usted esa cosa chiquita, manejando tanta plata. Terminamos en el seguro social, será un chiste. Y tercero, la verticalidad.
Uno no puede ser como empresa dueño de la clínica, dueño también de la droguería, etcétera. Mientras estamos haciendo esta discusión, ¿quién tiene la culpa? Allá al frente hay gente diciendo, ¿y cuántos Kevin más espera? Y no quiero hacer populismo con eso, ni demagogia, porque uno en campaña hace esta discusión. ¿Qué pretendo? Hombre, pensemos. Ahí hice 3 propuestas. ¿Quién maneja la plata? El tema de la atención primaria, cómo se desarrolla, y el tema de la verticalidad. Y me parece que sobre esa base usted puede organizar un presupuesto, cómo se dinamiza esa responsabilidad y cómo se le cumple a la gente. Eso es básicamente lo que creo que debería funcionar. Pero debe haber una autocrítica, Luis Carlos. Te lo dice alguien que entiende muchas cosas positivas en tu intervención. Pero no todo puede decir, hubo una tumbada, entonces los de atrás robaron. Tenemos el tema de salud, los de atrás la fallaron. Sí, la ley 100 volvió a la gente cliente antes que paciente. Y toda mi vida he dicho todo en sus justas proporciones. Esa experiencia de las EPS no la podemos dilapidar tampoco. Una experiencia en ciencia extraordinaria. Hicieron investigaciones extraordinarias, sobre todo centros de acopio de información muy importante. Yo realmente creo que prevalezca el Estado en el manejo de las finanzas. Muy bien. Luis Carlos, ¿quiere hacer una réplica? Sí, algo muy pequeño. Yo creo que no se necesita una gran infraestructura para poder vigilar lo que tenemos que vigilar. La ADRES afortunadamente ha podido avanzar y es una de las entidades que más ha dado resultados en lo que creo que tenemos que implementar, que es una analítica de data. Al menos tener la capacidad de hacer un seguimiento y registro de los datos que tenemos hoy en salud. Es imposible que tengamos más de 20 millones de personas bancarizadas hoy en el país y no podamos entender o saber o no puedan dar cuenta a las EPS de para dónde va la plata. Primer aspecto. Segundo aspecto, atención primaria en salud. No hay que hacer reforma para eso. Existe la 1438. La 1438 habla de atención primaria, habla de equipos básicos en salud, habla de cómo se deben financiar. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Expidió un decreto para que las EPS tuvieran la obligatoriedad de al menos destinar un 5%, que es ridículo en atención primaria porque los países en general que en serio piensan en salud destinan un 30% del porcentaje de salud por cada una de las personas para atención primaria. Un 5%. ¿Y qué hizo la Corte? Lo tumbó. Entonces ni siquiera necesitamos reforma para eso. El tema de las voluntades sí ha existido. El problema es que el poder económico, detrás de 110 billones de pesos que han administrado como plata de bolsillo, jugando con la vida y la salud de las personas, es muy grande. Y ahí hay unos intereses muy enquistados, muy graves que tenemos que empezar a reconocer, que tenemos que empezar a evidenciar. Entonces yo no creo que se necesiten grandes entidades, sino realmente decisiones de verdad de país, de ponernos sinceros y serios con mecanismos que hoy ya existen, como la Big Data, y simplemente consolidar un sistema de información en tiempo real. Pero me voy a hacerle una pregunta a Luis Carlos. Sí. ¿Cuántos superintendentes de salud ha habido en este gobierno? Bueno, 4 creo. 4. Un promedio. ¿Y crees que eso da tranquilidad y seguridad? No, me parece un desastre. Por completo me parece un desastre. Estoy en Entonces, completo desacuerdo. ¿Cuántas EPS fueron intervenidas? No solo con el número de superintendentes, también con la falta de continuidad de muchos de los interventores y en general en muchas carteras. No alcanza uno ni a conocer claramente lo que implica una entidad cuando ya se está transformando. Eso es dramático. Eso me parece un desastre completo. ¿Sabe? Yo no sé por qué saliste tú. Sé que eres una persona honesta. Sé que eres una persona que sabe el tema. ¿Y por qué saliste? Vuelve el tema que estábamos diciendo. Un poder de 110 billones de pesos pesa. Y quien empieza a meterse y a esculcar donde, como me dijeron, no se debe, y por pisar los callos que no se debe, pues cuesta. Pero no importa, aquí seguiremos. Pero la pelea lo permite. Pero por eso se reafirma lo que te dije al comienzo en mi explicación, que mientras que no se quite esos grandes personajes que están detrás de quedarse con la plata de la salud, no va a funcionar. Y están las herramientas. O sea, estamos al frente de un sistema que sí puede funcionar, que sí nos podemos comprometer, pero si no vigilamos los recursos, no va a dar chicle. Así lo cambiemos y lo pongamos a lo contrario, así reformemos, así nos comprometamos con los colombianos de que vamos a mejorar el sistema, pero ¿cómo lo podemos mejorar? Nosotros podemos legislar, podemos reformar la ley 100, o podemos adicionar o cambiar el sistema, pero si no vigilamos los recursos, eso no va a funcionar para nada. Como me hubiese encantado que esa información privilegiada que tenían ustedes como gobierno realmente la pusieran en conocimiento, digan cuáles son los congresistas que tienen las EPS, quiénes están detrás de todo eso, quiénes son los que tienen negocios, o llegaron a hacer lo mismo que hacían los demás y darle mermelada y darle burocracia a los congresistas y jugaron al mismo juego del que tanto dijeron despreciar. O sea, esa información es la que necesitábamos nosotros para entender
entender realmente qué es lo que está pasando en el Congreso, cuál es esa relación oscura que tiene. El gobierno de Gustavo Petro, en esa improvisación de más de 4 superintendentes, cambios de interventores y echarse la culpa a ellos mismos, dejando de lado las muertes, eso realmente nos tiene que llevar a la conciencia que ni todo lo que prometieron llegó a ser realidad, y por el contrario, miles de familias hoy están llorando por sus muertos. Eso es, eso no se lo vamos a perdonar a Gustavo Petro, y yo espero que la Fiscalía haga lo propio con Guillermo Alfonso Jaramillo. Guillermo Alfonso Jaramillo confesó que había llevado las EPS a cuidados intensivos y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada y los pacientes siguen muriendo. Y Gustavo Petro lo levanta y lo ovaciona. O sea, eso no puede ser. Y usted, que supuestamente todos reconocen su trayectoria y su profesionalismo, salir, porque hay poderes dentro del mismo gobierno superiores a usted que también protegen esos negocios oscuros. O sea, de verdad, esto es supremamente lamentable. Sencillos, las pistas, ¿quién no aprobaron la reforma? ¿Quién estuvieron en contra? Y ahí se Pero empieza a notar. El debate no es que se apruebe la reforma como la presenta el gobierno, el debate es que se dé, pero que salgan entonces a la luz los responsables, si es que tienen la información que es, pero si esa reforma lo que hace es politizarse e ideologizarse, no estamos pensando en los pacientes, están acabando un sistema que de alguna manera tiene algo bueno, no todo es malo, tenía el 96% de cobertura, hoy la gente tiene que vender sus enseres, hipotecar su casa para comprar un medicamento que antes la EPS se la daba. Hoy pues se dieron cuenta que el llega. medicamento que tomaban y le garantizaban su vida costaba 3 y 5 millones de pesos. Hoy en mi departamento tienen que vender las vacas para comprarle los medicamentos a sus familias. Sí, si porque la este plata gobierno no llega. dañó eso. Si la plata no llega, yo sé por qué la plata no está llegando. ¿Pero dónde está? Por eso, ¿dónde está? La plata está llegando, no por mediar, superintendente. es que Usted habló de alguien detrás de. ¿Quiénes son? Porque hay que ponerle sencillamente... La pelea termina en Twitter, Rafa, de uno, el otro, yo le entregué las hojas de vida. Lo denunciamos claramente. La persona que estaba sentada manejando y No, direccionando recursos, una persona vieja en el sistema y que aparentemente Luis tiene Carlos, mucho ruido, lamentablemente no avanza en el tema. Mario Andrés Urán se llama, era asesor en su momento de Cosalud, tiene una trayectoria y aparentemente un bagaje muy importante en distintas empresas que cambian de nombre a cada rato, pero cuando alguien intenta meterse con ese tipo de poder, ahí se acaba absolutamente todo. Y nuevamente, insisto, yo estoy de acuerdo con la representante, que la Fiscalía, por favor, nos dé la respuesta rápido de qué es lo que está pasando y cómo se ha manejado tristemente la salud. Porque es que yo, a diferencia de lo que su merced decía ahorita, de que la plata no llega, es que la plata sí llega. Y es que el gobierno tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad, darle la plata a unas empresas para que la administren. Eso es todo lo que puede hacer el gobierno, porque la ley 100 se inventó para que el gobierno dijera... En su momento, esta plata no es mía, yo no la sé administrar, yo no tengo responsabilidad en cómo hacerlo. Ha sido un porcentaje de aumento histórico. Si no, vamos a las cifras y a los datos. El porcentaje de aumento, si su merced se va al cuatrenio y lo balancea en comparación con lo que ha pasado anteriormente, haciendo una comparación real con el IBC, todo el porcentaje de aumento ha sido superior a lo que ha pasado 10 años antes, 10 años atrás. Pero es que estamos hablando de una población que cada vez está más enferma. Sí, claro, porque es un sistema que lamentablemente nunca hizo prevención y Yo traté de hacer interlocución contigo por una razón sencilla. Yo tengo claro lo del cliente y el paciente, pero uno tiene que ser autocrítica. Una de las cosas que no se puede permitir la izquierda, y yo lo digo porque yo reivindico mi carácter de izquierda, pero es no hacer autocrítica. ¿Cómo que a ti te sacan? Yo te conozco, te vi concejal, te vi aspirante en la lista al consejo por los verdes. Y yo digo, oye, pero Luis Carlos, ¿cómo sale? ¿Cómo explican eso? Es que no puede echarle la culpa a los demás. Aquí suena que hay paramilitarismo, hizo, guerrilla, hizo utilización de los recursos de la salud, los zampones, los negociantes, lo que tú quieras. Pero cuando se llega a arreglar como tú, que te vi, y sales, uno dice, oye, no puede ser uno, una cosa es ser fiel y otra cosa es ser leal, ¿no? La lealtad de Luis Carlos Leal tiene que ponerse al servicio de, oiga, la lealtad maestros, siempre ha estado y no siempre puede ha estado pasarle a en la mis izquierda que le siga echando la culpa a los demás. La lealtad siempre ha existido y siempre ha mira, estado a en mis mí principios. lo que pasa con Eso sí no los se ha cambiado, que defienden nunca se ha EPS, modificado. Ley Doc, 100, o sea, que yo lo respeto muchísimo. pero tienes que hacer y le una contesto cosa también con toda no, honestidad. pero Luis Carlos, y sé que hay muchos problemas. Pero sé Luis que hay Carlos, cosas muy graves, eso, pero lo que pasa porque es que ¿cómo uno no vamos puede a corregir quedarse, los problemas si su le merced seguimos mismo echando... dice, Perdóname, su merced dice, déjame después de que yo echarnos te oí. culpas, Déjame planteemos que yo la te oí. solución. Pero no, la discusión es cómo hacemos una formulación de solución. Si no seguimos aquí, usted es culpable, el otro fue culpable. ¿Y Kevin qué? Y yo no voy a hacer del Kevin, de la familia de Kevin,
no va a ser una vaina electorera, una vaina populista, pero lo que sí le digo es, ¿por qué no hay una autocrítica? ¿Por qué no decimos si nos ponemos de acuerdo? Aquí, los que estamos, esa formulación que tú haces de información, lo que dice Lina, lo que estás diciendo tú sobre el manejo de recursos, y formemos un acuerdo. Es que la gente no puede seguir quién tiene la culpa. Este es un tema concreto, más grave ya que los muertos, que no es que esté diciendo que no duelan, la incertidumbre de la gente. La incertidumbre de la gente, tendré esto, nadie, todos tenemos un enfermito del corazón, físico, lo que sea. Y por eso yo lo que estoy diciendo es, oye, seamos, no podemos hacer una autocrítica, no podemos decir que las cosas, para formular cómo resolver este problema, no es echándole más leña al fuego. Y Lucho hace un énfasis en esta autocrítica sobre el gobierno y sobre el progresismo que, como ya lo habíamos mencionado, se eligió prometiendo un cambio y lograr soluciones, que es lo que finalmente quiere la gente, y sobre eso quiero cerrar este apartado de salud con Luis de la Hoz, sobre esa autocrítica a la que hace referencia Lucho, ¿no? Es increíble que escuche a un ministro de salud diciendo que llevó al sistema cuidados intensivos, o esta declaración muy famosa y muy cuestionada del presidente Petro diciendo que había que hacer chu con las EPS para lograr este colapso y gestionar ese cambio, ¿no? ¿Cómo entender que el gobierno, que debería buscar soluciones para la vida de los ciudadanos, esté incluso ocasionando esto, bueno, o propiciando estos escenarios de crisis, si se puede llamar así? Bueno, independientemente, pues la gente sabe que vengo de estar en gobierno y respaldo lo que dice Lucho, que hay que autocriticar, que no se están haciendo las cosas bien. Lamentablemente, pensamos de que cuando hubo el cambio íbamos a ver más soluciones, sí, que ellos explican que han tenido. Dentro de la reforma que presentaron no hubo apoyo de los congresistas, posteriormente han tenido inconvenientes, pero sí, no fue la expectativa que se generó, no se alcanzó, y lamentablemente estamos igual a lo que veníamos con un gobierno anterior. Es la verdad, o sea, nadie puede decirle que se mejoró o no, pero hay que autocriticarse, y eso sí, yo estoy de acuerdo con Lucho de que hay que ponerle el pecho y decir, pues sí, no se logró el objetivo y tenemos que mirar cómo es la solución, porque la gente quiere solución. La gente no quiere que aquí expliquemos si se robaron o no la salud, sino cómo me va a resolver, cuándo yo puedo llegar y me puedan atender, cuándo puedo llegar a una farmacia y que estén los medicamentos. Es ahí donde tenemos que llevar el mensaje de que sí vamos a poder lograrlo en este proceso que inicia a partir del 20 de julio. Muy bien, y también cómo ganarse esos votantes que ya creyeron una vez en este proyecto y que finalmente no dio los resultados esperados. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que dejemos de tocar el tema de la seguridad, que es otra de las crisis que vive nuestro país en este momento. Les voy a hacer la misma pregunta a los cuatro para que avancemos en esto. La paz total fallida en los territorios. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones ustedes pueden proponer desde el Legislativo, desde el Senado, para mejorar esta crisis que se está viendo en todos los territorios? Mira. Una paz total que resultó siendo un fracaso total. Un primer ministro de Defensa que dijo que no necesitaba 700.000 millones de pesos para fortalecer a la fuerza pública y a las fuerzas militares. Tenemos equipamiento obsoleto, acabaron con la inteligencia. Los policías y soldados están como carne de cañón tratando de defender desde las mismas guarniciones militares a la población. Acabaron con las fuerzas de tarea conjunta. Son víctimas de azonadas cada tanto, les amarraron las manos, levantaron orden de captura con los criminales, se sentaron en unas mesas de diálogo durante 2 años, hicieron bochinche, recocharon durante 2 años diciendo que estaban conversando. El mayor logro de Iván Cepeda en la mesa del ELN fue decir que no reclutaban a partir de los 15 años, más de 1000 niños reclutados, grupos criminales absolutamente fortalecidos en la mayoría de los departamentos, financiados por este gobierno. El mismo Olmedo López dijo que plata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo había llegado a aportar a estructuras en los departamentos con tal de seguir garantizando las mesas de diálogo, pero en ningún momento este gobierno en esas mesas de diálogo le impuso la única garantía para seguir conversando, y era que dejaran de matar a la gente, que la dejaran de secuestrar, que la dejaran de vacunar. Hoy todavía nos están dando señales de vida de más de 6 meses, personas secuestradas, reclutamiento de niños, confinamientos, desplazamientos. ¿Qué necesitamos? Fortalecer nuevamente las relaciones con Estados Unidos e Israel,
necesitamos más presupuesto para las fuerzas militares, necesitamos recuperar esa inteligencia que nos dejó a merced de los violentos, necesitamos nuevamente que la fuerza pública sienta el respeto de una ciudadanía a la que la narrativa se le cambió. Hoy los malos son buenos y los buenos terminando siendo pisoteados por esos criminales a los que hoy, fortalecidos financieramente y territorialmente, son los que tienen hostigados y en otra incertidumbre además a los colombianos. Luis Carlos, ¿qué hacer con la inseguridad, con el crecimiento exponencial de grupos armados? Hoy es una realidad que nuestro país no tiene una guerra que se base en ideologías. Hoy es una realidad que el narcotráfico es la fuente de financiación y la principal organización de la criminalidad y de la guerra que vive nuestro país. También es una realidad que quienes se matan en esta guerra pues no son las personas ni los cabecillas, ni los que se quedan con la plata, ni los que se quedan con las indulgencias, ni los que van a las mesas de negociación. Yo creo que siempre lo he dicho, tenemos que cambiar la forma como se hace la negociación frente a la paz. Hay que quitarle las bases a la guerra, hay que impedir que cualquier persona pueda ser reclutada o que prefiera el negocio del narcotráfico frente a lo que lamentablemente no se le ofrece hoy en muchas oportunidades en el país. Hay que garantizar casi que correr esas líneas imaginarias y recuperar la soberanía sobre el territorio colombiano, garantizando oportunidades laborales, garantizando salud, garantizando vivienda, garantizando procesos productivos dentro de los territorios para cada persona, evitando que el narcotráfico tenga ese poder que tiene hoy económico para poder mantener esta estructura criminal. Hay que negociar directamente con aquellas personas que lamentablemente hoy son sacadas de sus hogares, son amenazadas y son reclutadas para la guerra, que son colombianas y colombianos que lamentablemente tienen que vivir en esta triste situación. No decir lo que otra persona piensa o no concordar no significa que no haya una autocrítica. Yo sí creo que hay cosas que han fallado, la paz total falló, pero también creo que cualquier esfuerzo que se haga en nuestro país y cualquier idea, venga de donde venga, que resulte finalmente en la paz para las personas, que no genere más daño y más guerra y más muerte en nuestro país, es lo que tenemos que apostarle y aquí abierto a construir, a discutirla y a avanzar, porque es sumamente necesario para todos los territorios de nuestro país que en serio puedan haber condiciones dignas para existir. Lucho, esta es la autocrítica que estaba mencionando. Usted fue... No solo autocrítica, es que tiene razón, pero también, no es que la esté montando a usted, hermano, pero... El tema es, si no tienen ideología, ¿para qué entraban con unos tipos sin ideología? ¿Por qué le dan un estatus de guerrilleros? ¿Por qué le dan un estatus de combatientes? Yo creo que el gran error de este gobierno, lo he dicho a gente muy cercana al presidente, es que le dieron legitimidad sin tener en cuenta el acuerdo del 2016. Yo sé que Lina me debe mirar ahí con rabia del acuerdo del 2016, Colón y La Habana. Tú y yo que estuvimos trabajando ese proceso, esa agenda es extraordinaria, pero en vez de fortalecer ese acuerdo del 2016, le dieron interlocución a los que no tienen que darle interlocución. ¿Qué hicieron? Acumularon fuerzas. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que el Congreso de la República, por unanimidad, le reivindico a este Congreso, logró una ley que llama Sistema General de Participación. En mi opinión, es lo mejor que sacó este gobierno. Y dos, falta la ley de competencias. Lo que presentó el gobierno es rechimbo. Eso no, porque es sectorial. Va dirigido para salud, educación y delega eso. No hablemos de dónde viene el agua. El agua viene ni más ni menos de la Amazonía y nos da a la litoral y al sector andina, a la región andina. Oye, ¿y dónde vamos a invertir? Que se volvió parte de la ilegalidad. Ese sur, la Orinoquía y la Amazonía, moviendo minas de oro por los ilegales, con empoderamiento, con plata, y eso es lo que están haciendo las transferencias, empoderando en las regiones poder ilegal. Por eso hoy la ley de competencias va a ser fundamental. Estoy seguro que podemos hacer un acuerdo diciendo cómo es. Ese 22 al 39 en los 12 años, no sea lo que presentaron ahora en el Congreso. Yo estoy seguro que el gobierno se equivoca en eso, pero sí podemos hacerlo mejor. Y es mirando para qué hacemos. Mire, hay 47 billones en regalías, 12.500 proyecticos. ¿Sabe qué? De esos 47, con 21 billones se invierte en el tema de las petar del país. Ya hay agua potable en Colombia. Perdóneme, es que la optimización del gasto también ha sido complicada. Y por eso yo estoy seguro que aquí podemos sacar adelante ideas en ese sentido. Comparto, si no tenía, uno puede hacer el diálogo hace con todo el mundo, pero el problema es qué estatus le das, qué reconocimiento a alguien que no tiene ideología.
Y me parece que ahí hay un error en sentarse con gente Ya que no más tiempo. abstractan el poder. Luis, cierro con usted este bloque Pero sobre es que inseguridad. Lina acaba de repostarme. Me dice, no más diálogo. No, el diálogo es una necesidad, Lina. Pero No sin creas- amarrarle las manos no, a la no, fuerza sí, pero pública. diálogo. No, es que tocaba ahora, No, podemos tocaba preguntar si podían combatir a este porque Lina, con podemos ellos estaban discutir, dialogando. podemos ¿no? discutir sin Llevan amarrar y tal, 9 pero diálogo. procesos O sea, de aquí paz estamos haciendo en un el que diálogo. se han pisoteado y humillado la bondad de los colombianos y todos dicen queremos paz, sí, vía diálogo, no, hay que imponerlo por la fuerza de la ley y la constitución. No vuelvo a interpelarte y las porque te toma la armas. palabra. Yo creo que Luis, ¿diálogo o no diálogo? ¿O por la fuerza de la ley, como dice la representante el Lina? diálogo siempre debe existir, pero yo pienso y tengo una visión un poquito diferente. Nosotros hablamos de inseguridad y estamos hablando de inseguridad en las regiones, pero en las capitales También. la inseguridad es alta. Hemos visto un aumento de atentados en las ciudades capitales. La semana pasada el atentado, creo que en la séptima con 87, me parece que es la dirección. La de Aponte, La la de señora Aponte. Aponte. Ok. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, ¿vamos a militarizar las ciudades para poder tener seguridad? No. Aquí lo que hay que es generar empleo y empezando con la recuperación del campo. El agro es importante. Nosotros nos hemos desenfocado y Colombia es agroindustrial. Y si nosotros empezamos a organizar el agro, abrimos un espacio de empleos que están sobrecargados, las grandes ciudades están sobrecargados con jóvenes que no tienen nada que hacer porque no ofrecemos empleo. Y si no tienen nada que hacer, pues tienes que rebuscarse y salir a matar, a atracar, a robar. Esa es la verdad, pero si nosotros ya miramos como deberíamos mirar el país, que es un país agroindustrial, invertimos, modificamos las reformas que hay que modificar para que el campo valga la pena y que los campesinos puedan volver otra vez a sembrar, eso va a generar empleo. Vamos a sacar a todos esos jóvenes que no están en estos momentos en las ciudades haciendo nada, sino que se están poniendo a pensar en qué van a hacer para poder ganarse el día a día y teniendo mayor empleo en el sector rural, podemos mejorar la calidad de vida de todos esos jóvenes y de los colombianos que están en estos momentos pasando necesidades porque no hay. Las ciudades, las urbes están grandes, no hay tanto empleo para todos. Eso sí, es pensar en que a largo plazo podemos tener seguridad tanto en las capitales como en el campo. Muy bien, y esta última ronda para ir cerrando este episodio, un solo nombre me pueden dar. Obviamente yo sé que ustedes van a votar el 8 de marzo por cada uno de ustedes para ir al Senado, pero quiero saber si van a participar en las consultas y por quién van a votar. No voy a participar de la consulta. Luis Carlos, En la del Frente Amplio por la Vida, por Roy Barreras. Roy Barreras, Lucho, No participo en consulta. no participa en consulta. No participo, pero tenemos nuestro candidato que es Carlos Caicedo que va a la primera vuelta. Va a primera vuelta. Si el escenario en segunda vuelta es Abelardo o Cepeda, representante. 2 millones de votos para Abelardo. Yo solita. Luis Iván Carlos. Cepeda. Iván Cepeda. Lucho. Yo, salvo que siga con su paz total, no comparto. Tiene que cambiar Cepeda, pero voy a señalar lo siguiente. Esa fotografía todavía está por hacer. ¿Por qué nos ponen en una discusión este y este? Mire, Porque así Álvaro va a Uribe quedar. tenía el 2.1 cuando en el 2002, yo 0.9, y el uno terminó en Casa Neña y el otro terminó Hagamos en una el cosa. Líbano. No, esa fotografía, espere que las consultas pueden tener Bueno, las después- fotografías, esas fotografías no porque lo ponen uno ultimátum. Después del 8 le vuelvo a hacer la Déjeme pregunta a Lucho. tranquilito que suficiente líos tengo para salir. Luis. Bueno, en ese caso, bajo unas circunstancias que aclaren ciertos hechos que estamos viendo, pues con Cepeda claramente. Muy bien, muchísimas gracias. Lina, Luis, Lucho y Luis, todos con L. A los 4, muchísimas gracias por estar aquí en Sala de Reacción. Muchos éxitos en el resto partido ni de la número, no vamos a invitar campaña. a ver, votar a la gente. Sí, hay que A ver, invitar. no, claro que sí. Colombianos, por la decencia en la política, porque podamos dar el debate y enfrentar todo lo que ha sido injusticia en este gobierno. El 8 de marzo sale a votar, cambio radical número 6 al Senado, porque la patria se defiende con alma, vida y sombreros. 6 al Senado, cambio radical. Luis. Por el Frente Amplio Unitario, buscan en el tarjetón primera columna arribita del voto en blanco, marcan Frente Amplio Unitario y se ponen la 10, la de James, para luchar por la salud, por la igualdad y por los derechos de todo nuestro país. Lucho, cabeza de lista. Cabeza de lista y le digo a Lina, colombianos y colombianas, queremos que voten por, y les pido el voto por el número 1, Alianza Verde. Muy bien, Luis. Bueno, coalición Fuerza Ciudadana número 2. Además, tenemos que ver a Colombia como es,
agroindustrial. A los cuatro, muchísimas gracias, éxitos en el resto de la campaña y ustedes los esperamos en un nuevo episodio de Sala de Redacción. Sala de Redacción.